Buenas tardes. En este video, vamos a ver si nos rinde el tiempo. Vamos a comenzar con el material tema 2, lectura 2. Ya lo voy a compartir. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Creo que sí es corto, creo. Déjenme chequear el volumen. Okay. Bueno, vamos a considerar ahora cerrarlo. Lo vuelvo a abrir. Compartir pantalla y ahora sí. Ok. Bueno, el primer tópico es el de variables aleatorias continuas. Vamos a ilustrar la idea con varios ejemplos. En el ejemplo 1 nos dice, ¿verdad?, que tenemos componentes eléctricos de cierto tipo, y elegimos uno al azar y lo ponemos a funcionar hasta que muere, hasta que falla. Y lo que vamos a anotar es la duración en horas del componente. Una pequeña corrección. Parece un errorcito, ¿verdad? Yo lo cambio en el aula y ustedes cambian el archivo por este corregido. Ok, en el aula lo vuelvo a poner con el mismo nombre. Entonces el espacio muestral será todos los números reales no negativos. X mayor o igual que 0. Si definimos una variable aleatoria X como la duración o vida en horas del componente, bueno, la imagen de cada punto del espacio muestral es el mismo punto del espacio muestral. Es decir, X aplicado a cualquier punto S, el número real que se genera es el mismo punto del espacio muestral. Bueno, yo a la variable la llamé T. Entonces aquí tengo que hacer un cambio para que sea consistente la notación, ¿verdad? Y donde dice X es T. Aquí es T. Ok. En el aula, recuerden de los materiales. Cada vez que los actualizo, yo les aviso. Entonces, la variable aleatoria T a cada punto del espacio muestral le va a asignar el mismo número real. Entonces, si X es un punto del espacio muestral, aquí debe decir, ¿verdad?, T. Ok, entonces, recapitulo, ¿verdad? El espacio muestral son todos los números reales no negativos. Si yo defino una variable T como la vida en horas del componente, el recorrido de la variable T son todos los números reales que ahora los llamo T minúscula.
Es decir, cuando le aplico t a cualquier punto del espacio muestral, su imagen será ese mismo punto, pero ahora en la notación de variable aleatoria, a esa imagen la llamo t minúscula. Bueno, esa es una variable continua. Ahora, si yo defino una nueva variable y como el costo de la prueba, ¿verdad? Me dan la información de que el costo de la prueba es una función lineal de la duración de la misma. Entonces, el costo de la prueba y, la correccióncita aquí, será y igual a más b por t. Entonces, esa nueva variable aleatoria, a más b por t, y igual a más b por t, también será una variable continua, cuyo recorrido será todos los números reales mayores o iguales que a. Porque si t vale entre 0 e infinito, y vale entre a e infinito. Entonces tenemos, t era una variable continua, conceptualmente asumía como posibles valores todos los números reales y los no negativos. Y y también será una variable aleatoria, donde si a y b son constantes conocidas, entonces el recorrido de y va desde a en adelante. Y mayor o igual que a. En el ejemplo 2, si tenemos dos componentes de cierto tipo, dos componentes electrónicos, y los vamos a poner a funcionar hasta que fallen. Entonces anotamos T1 es el tiempo que vivió un componente y T2 es el tiempo que vivió el otro componente. Pero ahora defino una variable aleatoria X como la duración del componente que vivió más tiempo. Entonces, cada posible valor de X, registro el tiempo de un componente, el tiempo de otro, y el mayor de los dos es el valor de X minúscula, un posible valor de la variable. ¿Qué valores toma X? Bueno, de mayores o iguales que 0, porque si T1 y T2 son mayores o iguales que 0, X también será mayor o igual que 0. Lo puedo poner en el recorrido, ¿verdad? Vamos a ponerlo para que no queden dudas. X, cortar y pegar es lo mejor aquí, ¿verdad? Cortar y pegar, ¿verdad? Copiar. Lo meto aquí, ¿verdad? Y aquí sería cortar y pegar, ¿verdad? Pero aquí lo que tiene que decir es X. Voy a poner un poquito más atrás. Es porque se me altera
¿Está bien así? Entonces, ¿cómo obtengo los valores de la variable X? Registro T1, el tiempo que vivió un componente, T2, el tiempo que vivió el otro componente, y cada posible valor X pequeña de la variable X grande es X mayor o igual que C. Supónganse que nos dicen, en el ejemplo 3, que vamos a realizar cierta tarea y se conoce que el tiempo para ejecutar esa tarea es entre 10 y 15 minutos. Eso quiere decir, se realizan 2 ejecuciones de la tarea, es decir, realizamos 2 veces la tarea. El espacio muestral será el conjunto de pares T1, T2 reales, donde cada uno de ellos puede variar entre 10 y 15. T1 es el tiempo de la primera vez que hice la tarea y T2 el tiempo de la segunda repetición. Y si definimos que X barra, aquí debe decir X barra, ¿ok? Acomodarlo, estoy fastidioso con la comodidad, pero en los videos es donde salen los errores. Insertar ecuación. Acento. Y aquí debe decir X barra. Y está listo. Entonces, X barra es la variable aleatoria que representa el promedio de los tiempos de realización de la tarea. Se están haciendo 2 repeticiones. En este momento no hace falta decirlo, ¿verdad? Si las 2 repeticiones se ejecutan bajo condiciones iguales o casi iguales, bueno, la variable, una vez más, otro errorcito aquí debe decir acento, bueno, yo lo arreglo y debe decir R sub X barra, donde X barra son todos los posibles valores de el promedio de los tiempos de las 2 observaciones. Si cada observación está entre 10 y 15, el promedio tiene que estar entre 10 y 15. En todos esos ejemplos que hemos visto, cada una de las variables aleatorias que definimos tienen como recorrido un subconjunto de los números reales. En otras palabras, un conjunto que tiene una infinidad no numerable, no contable de valores. Entonces, cuando una variable aleatoria puede tomar todos los posibles valores en el conjunto de los números reales o en un subconjunto del mismo, entonces decimos que esa variable aleatoria es continua. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cómo asociarle un modelo probabilístico a una variable aleatoria continua? Es decir, nos toca hablar de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Supongamos que X es una variable que puede tomar conceptualmente, o sea, esto, una conceptualización, es un análisis donde asumimos, ¿verdad?, que hay una base lógica para plantear cierto postulado. Entonces, conceptualmente vamos a asumir
que una variable X puede tomar cualquier valor en el intervalo 0, 1. ¿Cuál es el problema? En la práctica, cualquier medición de una variable que uno haga se hará con un instrumento que tiene una precisión limitada. En este caso, supongamos que nosotros medimos X con 2 lugares decimales, es decir, el instrumento de medición nos redondea a la segunda cifra decimal. Entonces, uno pudiera pensar que el recorrido de X es 0,00, 0,01 hasta 1. En ese intervalo hay ¿cuánto? 101 valores. Y alguien me pudiera decir, bueno, a la variable X, como esos son los valores que en la práctica me va a producir el instrumento, yo podría decir, bueno, tratamos a X como una variable discreta. Entonces, diríamos que lo que nos interesa es asignarle a cada valor X sub i de la variable X un número real, P de X y, que es la probabilidad de ese valor puntual de X. Es decir, en primera instancia, una forma de pensar es tratar a X como una variable discreta, ¿verdad? Las probabilidades tienen que ser, aquí esto está malo, ¿verdad? Aquí debe decir mayor o igual que 0. Déjenme acomodarlo porque si se me va a olvidar. Debe decir mayor o igual que 0. Y aquí tengo que borrar. Entonces, recapitulo, ¿verdad? La limitación de la precisión del instrumento de medida pudiera hacernos pensar que X debería tratarse como una variable aleatoria discreta. Cada punto se le asigna una probabilidad, un número no negativo y la suma de todas las probabilidades iguales. Pero ese enfoque es estructuralmente o conceptualmente débil. Es decir, se le ven las costuras. ¿Por qué? Supónganse que ustedes consideran algún punto X sub i en particular. Cualquier valor en un entorno de ese punto, fíjense, hay que concatenar. Conceptualmente, esa variable X pudiera tomar cualquier valor entre 0 y 1. Cuando la tratamos como discreta, a esa variable, se nos enreda el papagayo. Por eso que está escrito allí. Cualquier punto X sub i que pertenezca a un entorno de ese punto, que es un entorno, un intervalo de longitud muy pequeña en torno de ese punto X sub i, es decir, un conjunto de valores que están alrededor de X sub i, muy próximos a X sub i. Entonces, si yo considero el intervalo o entorno 0,4995 hasta 0,5005, si cuando yo hago una observación de X, el valor de X está en ese intervalo, sea cual sea, es el verdadero valor, lo vamos a registrar como 0,50. Pero viene la pregunta de los 64.008. En un entorno de ese tipo, hay infinitos puntos indistinguibles de ese valor. O sea, en ese intervalo de 0,4995 a 0,5005, hay infinitos puntos indistinguibles de 0,50. Entonces sería una gran casualidad que entre infinitos puntos que puedan ser registrados como 0,50, que ese punto sea realmente 0,50 y no algún valor muy cercano a él. Vamos a concatenar la idea. Si hay infinitos puntos indistinguibles de 0,50, cuando yo mido X y anoto como resultado 0,50, sería una casualidad que ese 0,50 sea 0,50 y no uno de los infinitos puntos que están muy próximos a él.
Entonces, si hay un solo caso posible en infinitos, sobre esa base de razonamiento, realmente es un argumento sólido plantear que la probabilidad puntual de X o Y es 0 para cualquier punto X o Y. Y la consecuencia de plantear eso es que la variable X va a tomar como posibles valores todos los elementos del intervalo 0, 1. Es decir, la variable X es continua. Entonces, en el caso de una variable aleatoria continua X, lo relevante, lo importante no son las probabilidades puntuales, porque estas las vamos a tomar como 0 y los eventos que nos interesan son del tipo intervalo. Es decir, lo significativo, lo relevante es determinar probabilidades de intervalo. En otras palabras, si X es una variable aleatoria continua, lo que nos interesan son probabilidades del tipo probabilidad de X tomando valores en un intervalo de extremos A y B para todos los posibles subintervalos A, B de Rx. Esos intervalos pueden ser cerrados como este, o abiertos a la izquierda o abierto a la derecha. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros tenemos que sustituir la función de probabilidad puntual P que definimos para todos los puntos individuales X o Y en el recorrido de X que tomamos inicialmente, que era 0,00, 0,01 hasta 1. Es decir, la función de probabilidad puntual P que pudiéramos haber construido para los puntos X o Y, asignando probabilidades puntuales, la tenemos ahora que reemplazar por una función f que esté definida para todos los valores x pequeña de la variable x contenidos en el recorrido de la variable. Esa función tiene que ser no negativa y además la integral a lo largo de la recta real de esa función debe ser 1, porque vamos a ver ahora que f de x chiquita, el valor de esa función en cada punto x, no es una probabilidad. Ya vamos a discutir eso. Y que el área total bajo la ecuación fx, f de x, tiene que ser 1, también lo vamos a justificar. Entonces, vamos a plantear la definición formal de variable aleatoria continua. Nosotros vamos a decir que x es una variable aleatoria continua si existe una función f denominada función de densidad de probabilidad de x que cumple con lo siguiente. No negativa para todo valor de x. El área total bajo la curva de densidad que llamamos f ya le pusimos nombre, función de densidad de probabilidad. Entonces la función de densidad tiene que ser no negativa, el área total bajo la curva de la función de densidad, bajo el gráfico, debe ser 1. Y para todo par de valores A, B, números reales, la probabilidad de que X tome valores entre A y B es el área bajo la curva entre A y B. Ahí hay un errorcito. Aquí tenemos, no, lo voy a corregir. Insertar ecuación. Aquí tiene que decir A. Y aquí tiene que decir B. Ok. Resumen. Una variable aleatoria es continua si existe una función, lo voy a escribir, lo voy a poner en pantalla,
una variable X es continua si hay una función F, si existe una función F que vamos a llamar función de densidad de probabilidades que cumple F de X chiquita, todos los valores de la función no negativos, la integral, el área total bajo el gráfico de la función de densidad es 1, y para cualquier par de números reales AB, la probabilidad de que X esté entre A y B es la integral bajo la curva de densidad entre los puntos A y B. Está bien espaciado aquí, ¿verdad? Me disculpan las manías, pero no me gustan los errorcitos de los documentos. Okay. Entonces vienen varias preguntas que hay que hacerse, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se construye esa función? Bueno, ahí está el comentario. Ese es un problema matemático, pero yo les garantizo que siempre será posible encontrar una función f con ecuación f de x que sirva como función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria continua x. F de p ahora es la abreviatura para función de densidad de probabilidad. Repito, siempre será posible. Ese es un problema matemático que se llama ajuste de curvas. Siempre será posible encontrar una función f con ecuación f de x que cumpla con los anteriores requisitos. Bueno, recordemos que la frecuencia relativa de un evento estima la probabilidad de ese evento. Y en el límite tiende al valor verdadero de dicha probabilidad. Y ahora que viene la parte donde nos vamos a dar cuenta de que existen técnicas para ajustar curvas del tipo que necesitamos. Pero ese no es nuestro objetivo, ¿verdad? Por los momentos nos conformamos que siempre vamos a poder conseguir una función f apropiada. Entonces repetimos, ¿verdad? La probabilidad verdadera de un evento relativo a x, es decir, de que x tome valores en un intervalo, es el valor límite de la frecuencia relativa de ese intervalo. Es decir, si hacemos un gran número de observaciones de x, la frecuencia relativa de ese intervalo que estamos considerando, a medida que n es cada vez más grande, tiende al verdadero valor de que la probabilidad de que la variable tome un valor en ese intervalo. Repito, a medida que n es más grande, la frecuencia relativa de un evento tipo intervalo tiende a la probabilidad de que x tome un valor en ese intervalo. Y esa probabilidad, obviamente, la frecuencia relativa siempre será un estimado y será muy preciso, casi perfecto en el límite, cuando n tienda a infinito. Un espacio. Pero, entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor en el intervalo AB, yo la puedo estimar, lo repito, como la frecuencia relativa de ese intervalo. Si hago n observaciones de la variable x, n, lo que está ahí en su índice, a menor o igual que x menor o igual que b, es el número de valores, el número de veces que la variable x tomó un valor en el intervalo AB. Y n es el número total de observación. Y eso estima la probabilidad teórica o correcta de que x tome un valor entre a y b. Si yo tengo una función f adecuada, para n grande deberá cumplirse que la frecuencia relativa del intervalo AB va a tener un valor muy próximo al área
bajo la curva, bajo la función cuya ecuación es f de x entre a y b. Repito, si tenemos una función f adecuada, cuando n sea grande, la frecuencia relativa de cualquier intervalo AB va a tener un valor muy próximo al área bajo el gráfico de la función de densidad entre los puntos A y B. Y esa es la idea. Una función de densidad de probabilidad, sus ordenadas, el área entre dos ordenadas cualesquiera, es el valor límite de la frecuencia relativa del intervalo definido por esas dos ordenadas. En el gráfico que les voy a mostrar tenemos un histograma de frecuencias relativas para 5.000 observaciones de una variable aleatoria continua X, distribuidas. ¿Qué hice yo? Tomé 5.000 observaciones, lo hice con el programa Minitab, generé de manera aleatoria 5.000 observaciones de una variable X, no importa cuál, distribuí los 5.000 datos en 42 intervalos de longitud 0,1, que es un histograma de frecuencias relativas. Construyo 42 rectángulos de base 0,1 y su altura es la frecuencia relativa de cada intervalo o intervalo de clase. Repito, 42 intervalos de longitud 0,1. En cada intervalo la altura es la frecuencia relativa de ese intervalo. Aquí está el gráfico. Ahí hay 42 intervalos de longitud 0,1. La altura de cada rectangulito, ¿verdad? Aquí no lo vamos a ver porque no estamos en el programa Minitab. O sea, aquí donde dejé el cursor, ese rectángulo irá de 3 a 3,1. La altura de ese rectángulo es la frecuencia relativa del intervalo 3 a 3,1. Y eso es una estimación de la probabilidad de que X tome un valor entre 3 y 3,1. Aquí, ¿verdad? Este otro rectángulo que estoy recorriendo va de 3,6 a 3,7. Y la altura de ese rectángulo es la frecuencia relativa de ese intervalo. Y estima la probabilidad de que la variable X tome un valor en ese intervalo. Allí tiene un ejemplo. Entre 3,6 y 4,2, si yo considero ese intervalo, lo puedo hacer. No lo van a poder hacer porque no estamos en el programa. Pero la suma de las frecuencias relativas en ese histograma de 3,6 a 4,2 es 0,4454. Es decir, el 44,54% de los datos están entre 3,6 y 4,2. Esa frecuencia relativa estima la probabilidad verdadera de que X tome un valor entre 3,6 y 4,2. Falta un tico. ¿Verdad? Ustedes lo pueden hacer. Pueden buscarse en cualquier libro un conjunto de datos grandes, lo grafican y van a conseguir algo parecido. ¿Qué hice yo en el gráfico 2? Con el programa Minitab busqué una curva y una curva suave. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Vean bien el contorno del histograma. Si yo veo el contorno del histograma, lo que me dice este histograma, fíjense, son 5.000 observaciones. Si fueran más, 7.000, 8.000, 10.000,
el contorno, ¿verdad?, del histograma sería cada vez menos abrupto. Y en el límite, el contorno del histograma se convertiría en una curva continua suave, sin discontinuidad. Esa es la idea, ¿verdad? En el gráfico 2, yo con el programa Minitab le ajusté al histograma una curva suave, esa línea roja que está allí. Esa línea que le ajusté, eso es un problema de modelación matemática, eso no nos ocupa por los momentos. La idea central es que en el límite el contorno del histograma es una curva continua suave. Para lo que nos interesa estudiar es suficiente. Pero vean ahora, esa curva roja suave, que es la que yo voy a utilizar ahora como función de densidad de X, porque esa curva suave es el contorno del histograma en el límite. Y ahí lo vemos clarito. Si yo calculara el área bajo esa curva entre 3,6 y 4,2, esa área debe ser el verdadero valor de la probabilidad de que X tome un valor entre 3,6 y 4,2. Obviamente necesito la ecuación de esa curva. Es decir, en el límite, las frecuencias relativas de cualquier intervalo en el histograma tienden a estimar bien las áreas bajo esa curva. Y al contrario, las áreas bajo esa curva representan los valores límites de las frecuencias relativas de los distintos intervalos. Bueno, esa curva, hay muchos criterios para construir esa curva. Esa curva que yo le ajusté al histograma, su ecuación es esa. F de X igual 1,05, 1 entre 0,5 por raíz de 2pi por E a la menos fracción X menos 4 al cuadrado sobre 0,5. A ver si puedo arreglar esto. Yo lo arreglo. Y debe decir E a la menos, creo que me quedó pegado, ¿verdad? Acomodarlo. Y se presta confusión. Decir es E. Ahí está. Ok. La ecuación de esa curva, ¿verdad? Existen criterios para escoger una curva. Eso no, por los momentos no es nuestro problema. La ecuación de esa curva es 1 entre 0,5 raíz de 2pi. Ese es el tipo de curva que la función f de x no es integrable directamente, sino por métodos numéricos. Se puede hacer, yo lo hice con el programa Minitab, y calculé cuál es el área bajo esa curva entre 3,6 y 4,2. Allí la tienen, yo la calculé, 0,4435, mientras que la frecuencia relativa de ese intervalo, ya lo dije hace ratito, era 0,4454. Una notable aproximación. Entonces resulta que la frecuencia relativa y el área bajo la curva están muy próximas. ¿Cuál es lo conceptual ahora? Yo asumo que el verdadero valor de que la probabilidad de que X esté entre 3,6 y 4,2 es 0,4435 y asunto resuelto. Se cumple lo dicho. La frecuencia relativa para este caso n es grande, 5000, del intervalo de 3,6 a 4,2 difiere muy poco de la probabilidad teórica de ese evento, calculada como el área bajo la ecuación, bajo el gráfico de esa curva entre 3,6 y 4,2. Esa es la idea central. Una vez
que tenemos la función de densidad, las áreas bajo esa curva las asumimos que son las probabilidades correctas de los diferentes intervalos que podamos considerar. Hay varios ejemplitos, todos son realmente de puro cálculo, no nos vamos a detener mucho. Supongamos que X es una variable continua cuya función de densidad de probabilidad es esa que te digo. F de X vale K por X para X entre 0 y 1. Es decir, el recorrido de la variable es el intervalo 0, 1. Y 0 en cualquier otro caso, es decir, para X menor que 0 y X mayor que 1, la función de densidad es 0. Y K es una constante real. Obligatoriamente tiene que ser una constante real. ¿Cómo calculamos K? Bueno, el área total bajo la curva de la función, bajo el gráfico de la función de densidad tiene que ser 1. Un poco de carpintería nada más, ¿verdad? Tenemos que integrar de 0 a 1 a la función de densidad, que es K por X por diferencial de X. Eso da 1. Integro, ¿cuál es la integral? Kx cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, sustituyo los límites y despejo. K igual 2. No sé si será... No, está bien. En la pregunta B nos piden la probabilidad de que X sea mayor que 1/3. X mayor que 1/3 equivale a que X esté entre 1/3 y 1. ¿Ok? Porque si la X está entre 0 y 1, para que la X sea mayor que 1/3 es porque está entre 1/3 y 1. Entonces integramos la función de densidad, que ahora es 2X, porque determinamos K igual 2. La integramos entre 1/3 y 1. Y eso nos va a quedar, ¿verdad? 2X cuadrado sobre 2 entre 1/3 y 1. Integramos, sustituimos y nos da 8/9. Déjame chequear si eso está bien. Sería 1/2 menos 1/9. Ahí hay algo que como que está mal, ¿verdad? X cuadrado sobre 2 en 1 vale 1/2 y en 1/3 vale 1/18. 9 menos 1, 8 entre 18 por 2, 8/9. Está bien. Y si ahora me preguntan, los eventos relativos a una variable los podemos tratar igual que como eventos en el enfoque de experimentos y espacios muestrales. Es decir, si yo digo que A es el evento, que X es menor o igual que 1/2, y B es el evento de que X esté entre 1/3 y 2/3, lo que me están preguntando es una probabilidad condicional, la probabilidad de que ocurra A dado B. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que 1/2, dado que X esté entre 1/3 y 2/3, será en el numerador la probabilidad de la intersección de esos dos eventos. ¿Cuál es la intersección de que X esté entre 1/3 y 2/3 con X menor o igual que 1/2? Bueno, la intersección es de 1/3 a 1/2. El numerador, la probabilidad de la intersección de esos dos eventos es la probabilidad de que X esté entre 1/3 y 1/2. Y el denominador es la probabilidad de que X esté entre 1/3 y 2/3. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Calculando una probabilidad condicional, en el numerador la probabilidad de la intersección de los dos eventos y en el denominador la probabilidad del evento condicionante. Bueno, lo que queda es carpintería. 5 sobre 36 es la probabilidad del numerador y 1/3 la probabilidad del denominador. Y se descuadró todo, ¿no? Vamos a ver dónde está el igual. Por aquí. Bueno, yo lo arreglo. Recuerden que en el aula les voy a poner el nuevo archivo con estas correcciones de formato. Otro ejemplo.
Supongamos que X es la duración en horas de una unidad de cierto tipo de componente electrónico. Y que la función de densidad de probabilidad de X es esa que está allí. F de X vale A entre X cubo para X entre 1500 y 2500. Y 0 en otros casos. ¿Cuánto tiene que valer la constante A? Que tiene que ser una constante real. Bueno, la constante de A debe ser tal que se cumpla que el área total bajo el gráfico de la función de densidad valga 1. Y ahí está. Integran A entre X cubo de 1500 a 2500, eso es menos A entre 2X cuadrado. La igualan a 1, sustituyen los límites de integración y A es eso. 1422 por 10 a la menor. Otro ejemplito. El diámetro en pulgadas de cierto tipo de cable eléctrico es una variable aleatoria X, cuya función de densidad es esa que está allí. F de X igual 6X por 1 menos X para X entre 0 y 1. Fíjense que ahí puse 0 menor que X, no incluía X igual 0. Lo puedo poner y eso no nos va a afectar porque la probabilidad puntual de que X valga 0 va a ser 0. Entonces la función de densidad es 6X por 1 menos X para X entre 0 y 1. Y aquí vamos a contestar dos preguntitas. La primera es la probabilidad de que X sea menor o igual que X. Necesitamos calcular un valor de la variable para el cual se cumpla eso que está allí. Que la probabilidad de que X sea menor o igual que X sea el doble de la probabilidad de que X sea mayor que X. Bueno, es un problemita de matemáticas, eso realmente no es. Entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que X chiquita es la integral de 0 a X de la función de densidad. Y la probabilidad de que X sea mayor que X chiquita será la integral desde X chiquita hasta 1. Bueno, integramos de los dos lados, sustituimos los límites de integración y nos queda esa ecuación que está allí. Queda una ecuación cúbica, ¿verdad? Que es menos 4X cubo más 6X cuadrado menos 1 igual 0. Pero hay una sola raíz que sirve, ¿verdad? Una calculadora lo pueden hacer, hay programas para eso. El valor de las soluciones de esa ecuación. La que sirve es la primero, que es la X sea un valor entre 0 y 1. Y segundo, que satisfaga la ecuación. Entonces, una de las raíces de esa ecuación es X igual 0,5 y esa es la solución. Entonces, para X igual 0,5 tendremos que la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,5 es el doble de la probabilidad de que X sea mayor que 0,5. Se los dejo a ustedes. Calculen esas dos probabilidades. Cuando X vale 0,5, ¿cuánto vale eso? 0.5 al cuadrado es 0.25 por 6, 1,5 menos 1 es 0,5. Y 4X al cubo es 0.125 por 4 es 0.5 con el signo menos 0,5. Repito, ¿verdad? Si X vale 0,5, 6X cuadrado es 1,5 menos 1, 0,5. Y 4X al cubo es 0,5. Entonces, menos 0,5 más 0,5, 0. Calculen ustedes las dos probabilidades involucradas. ¿Okay? Hagan ese ejercicio. Verifiquen, ¿verdad? Tiene que cumplirse que la probabilidad de que X sea menor o igual que 0,5 es el doble de la probabilidad de que X sea mayor que 0,5. Otro ejemplito. La función de densidad de probabilidad de cierta variable aleatoria X es de la forma, allí la tienen, C por X para X entre 0 y 1, C para X entre 1 y 2, menos C por X más 3C para X entre 2 y 4, y 0 para otro caso. Ese se los dejo a ustedes para que lo hagan. Van a calcular la constante C
y luego se hacen 3 observaciones independientes de X, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos una de ellas sea mayor que 1,5? ¿Qué tienen que ser allí? Definir 3 eventos que serían a su 1, a su 2, a su 3. El evento a su 1 es que la primera observación de X es mayor que 1,5, a su 2, a su 3 se definen en forma similar y como las observaciones son independientes, asumen que esos 3 eventos son independientes y proceden a calcular la probabilidad. Lo planteen ustedes. En el ejemplo 5 nos dicen que tenemos una función de densidad. También se los dejo a ustedes. Ahí está el gráfico de la función de densidad. A y B son un par de números reales. Tiene que haber alguna relación entre A y B para que el área total bajo el gráfico de esa función sea 1. Para ustedes también. Este sí lo voy a hacer porque es importante. Pongamos que X es una variable aleatoria continua cuya función de densidad es 1 entre B para X entre 0 y B. Y 0 para otro caso. Les estoy pidiendo que demuestren que en esta distribución de probabilidad, eventos de igual longitud tienen igual probabilidad. Yo voy a considerar 2 intervalos. Uno que va de X1 a X1 más H. Lo estoy poniendo abierto. Pueden haber sido cerrados. No importa. Y el otro es X2, X2 más H. Esos son 2 subintervalos del recorrido, del intervalo 0B. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X grande tome un valor en el intervalo de X1 a X1 más H? Bueno, integro la función de densidad en ese intervalo y me da H entre B. Integro, ¿no? ¿Cuál es la integral? X entre B. Sustituyo los límites de integración. Entonces, la probabilidad de que X está entre X1 y X1 más H, que es un intervalo de longitud H, es la longitud del intervalo entre la longitud del recorrido de la variable. Igual con el otro, la probabilidad de que X grande esté entre X2 y X2 más H, que es otro intervalo de longitud H. Hago los mismos cálculos y me dice H entre B. Entonces resulta que esta función de densidad hace que esta distribución de probabilidad tenga una característica importante. A eventos que son intervalos de igual longitud les corresponde la misma probabilidad. Y además la probabilidad de cualquier intervalo que definamos será la longitud del intervalo entre la longitud del recorrido de X que es B. Por eso se dice que la variable aleatoria X tiene un tipo de distribución que se llama distribución de probabilidad uniforme. Y decimos que X tiene una distribución uniforme en el intervalo 0B. Entonces, una distribución de probabilidad continua es uniforme en un intervalo cuando su función de densidad es del tipo 1 entre la longitud del recorrido. Puede ser de menos 2 a 2, de menos 5 a 5, de 0 a 1, de 0 a 5. Siempre que la función de densidad sea 1 entre la longitud del recorrido, tendremos una distribución uniforme, cuya principal propiedad es que la probabilidad de cualquier evento es la longitud del evento entre la longitud del recorrido, y en consecuencia, intervalos de igual longitud les corresponde la misma probabilidad. Entonces, si no hay nada en esta página, la puedo quitar. Entonces, descanso 15 minutos y empezamos con el siguiente material. 2 videos separados para que no se pierda la hilación. Entonces, cortamos la grabación, le hago la transcribo, les envío el video y recuerden
este archivo que es tema 2, lectura 2, buscan la versión editada en el aula. La voy a poner en la lista de materiales y en el contenido, en la carpeta del tema 2. En unos 20 minutos debo estar grabando la continuación del tema 2. Bueno, nos vemos entonces.